Hasta ahora. Comenzamos hablando de política, hablando de la reforma educativa. El presidente Gustavo Petro dando línea desde Suecia a la ministra de Educación Aurora Vergara, que se enteró por el comunicado que expiden Paloma Valencia, el senador David Luna, el senador Alfredo de Luque, de la ruptura del acuerdo con el pacto histórico. Recibe la ministra una llamada del presidente Petro que insiste en la necesidad de buscar consensos, de tender puentes para evitar que, con la radicación de dos ponencias distintas, se corra el gravísimo riesgo del hundimiento de esta ley estatutaria de educación, que busca mejorar la calidad educativa para millones de niños y niñas en los lugares más apartados del país, que busca que la educación sea considerada un derecho fundamental de forma efectiva y que incluso el gobierno pretende utilizar para que mejore la calidad de las presentaciones colombianas en las pruebas PISA del año 2025. El gobierno se emplea a fondo a esta hora, don Andrés Carmona, buenas tardes, para evitar que se termine quemando el pan en la puerta del horno, para evitar que se hunda la reforma educativa. Ricardo, muy buenas tardes. Pues todo parecía que estaba listo el acuerdo. Es que ya venía desde la Comisión Primera con la famosa enmienda que generó el malestar de FECODE y el paro nacional que se está viviendo en estos momentos por parte de los maestros de Colombia. Ayer, durante varias horas, estuvieron encerrados los ponentes de este proyecto junto con la ministra Aurora Vergara y parecía que ya estaban llegando a puntos de modificación para tratar de concertar esos aspectos que FECODE había criticado. Sin embargo, esta mañana la noticia fue que ya no había acuerdo, que se habían presentado dos ponencias, una liderada por el Pacto Histórico y la Alianza Verde y otra presentada por Cambio Radical, Centro Democrático, la U y el Partido Conservador. ¿Cuáles fueron esos puntos que no llegaron a discusión? Los expone el senador de Cambio Radical, David Luna. Radicaron una ponencia con anterioridad que no contemplaba ninguno de los acuerdos y que solo respondía a la presión del paro o de la huelga. Presión del paro y de la huelga de FECODE, que está en paro indefinido. Ya vamos a contarles a los oyentes en qué van las protestas. El lunes, entre otras cosas, los maestros de FECODE quieren adelantar la toma de Bogotá, Andrés, pero hay que decirlo con toda claridad. La ministra de Educación no estaba enterada de todas estas movidas políticas, de los desencuentros de última hora, y algo adicional. Desde el Congreso le recuerdan al viceministro Óscar Sánchez que todo se estuvo discutiendo sobre la mesa, porque el viceministro dijo que la senadora Paloma Valencia del Pacto Histórico, del Centro Democrático, perdóneme, les había metido un gol, que al final le había introducido un parágrafo en torno a la evaluación docente que había sido inconveniente y que el gobierno lo iba a retirar. Desde el Congreso están recordándole al viceministro que todo eso se pactó por encima de la mesa. Y es que, aunque fueron reuniones a puerta cerrada en la oficina del subsecretario del Senado, Saúl Cruz, sí había total claridad de lo que se estaba discutiendo. Todos firmaron el acuerdo, la ministra, los integrantes del Pacto Histórico, los integrantes de la oposición. Pero al final habían unos puntos en los que no lograron consensos. Esos puntos los expresa la senadora María José Pizarro. No fue posible, hay 3 puntos frente a los cuales fue muy difícil ponernos de acuerdo. Por un lado, la evaluación docente, por otro lado, la preponderancia de la financiación pública, es decir, de los recursos de los colombianos y las colombianas para la educación pública en nuestro país y finalmente, pues por supuesto, la educación terciaria. Los tiempos siguen corriendo, se espera que el lunes se dé la votación y habría que esperar, si el gobierno busca un consenso, tratar de alcanzarlo antes del lunes, porque o si no, el proyecto se puede hundir. Ahora, las cargas están equilibradas, no se sabe realmente cuál de las dos ponencias podría terminar ganando en esta ocasión, Ricardo. A esta hora se emplea a fondo la ministra Vergara intentando llegar a acuerdos políticos, intentando restablecer lo que dejó anoche listo y hoy de manera sorpresiva se está desbaratando.